Bien, iniciamos esta sesión. La sesión pasada habíamos quedado en las definiciones de señales. Retomamos un poquito. Habíamos dicho que teníamos unas señales básicas en control. Teníamos eh, algunas básicas. Entonces veamos las primeras. Habíamos dicho que por ejemplo, teníamos una señal paso eh, que está definida por una señal que tiene un valor de 1 para un instante mayor que 0, ¿sí? Y valía 0 para instantes anteriores a t igual a 0. Entonces teníamos esta definición, ¿sí? Esta era nuestra gráfica y esta era nuestra definición matemática. Entonces decíamos v de t vale 1 para t mayores que 0 y 0 para t menores que 0. Entonces esa era la primera función. Habíamos dicho que esa era una de las funciones más básicas en control, que nos servía para analizar un sistema y para observar la respuesta forzada. La siguiente que habíamos visto era la señal delta de Dirac, o función de Dirac, o función impulso. Y habíamos dicho que esa función tenía un valor de 1 en el instante t igual a 0 y 0 para cualquier t diferente de 0. Entonces en este punto tiene un valor unitario, ¿sí? Bien. La siguiente función que habíamos visto era una rampa y pues básicamente se comporta pues, como una rampa, ¿no? Vale t para t mayores e iguales que 0 y 0 para t menores que 0. Listo. También teníamos las exponenciales. No las trabajábamos, pero pues podemos tenerla en este caso. Entonces decíamos que una exponencial tenía la forma e a la menos alfa t y tiene este valor, ¿cierto? Esta forma es una exponencial decreciente, ¿sí? Y está definida para mayores o iguales que 0 y 0 para t mayores menores que 0. ¿Por qué decíamos o por qué hacíamos la claridad que para el instante t mayor o igual que 0? Porque decíamos que nuestro sistema, o de las consideraciones, decíamos que el sistema es causal y que eso no nos importaba en el instante t igual a 0. O sea, desde el 0 en adelante. No nos importa qué tiene atrás. Entonces, esa iba a ser nuestra consideración de análisis. Bueno, si notamos, entonces podemos definir las funciones de esta forma, ¿no? V de t, entonces sabemos que es una función que vale 1 para instantes mayores que 0. Noten algo particular y es que se dejó esta definición. Si uno grafica una función t, tendría esta forma, ¿sí? Normalmente uno lo hace en su forma tabular, para 1, para menos 1, para menos 2, para menos 3. Pero el hecho de que esté multiplicado por una señal v de t, entonces su significado matemático pues sería que toda esta parte que está aquí ya no la tengo en cuenta. Entonces solamente aparecería esta porción. Por eso vamos a encontrar muchas veces en la literatura en esta forma. ¿Qué quiere decir? Que la analizamos para un instante. Y para este caso, para los t mayores o iguales que 0. Lo mismo para una exponencial. Una exponencial podría tener esta forma, pero al multiplicarla por una señal paso, pues sí vamos a tener este resultado, ¿sí? Aplica también para cualquier tipo de señal, sea una seno o una coseno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una onda seno, pues yo le coloco así. Entonces, una amplitud por el seno de omega t más un ángulo de desfase. Si digo a seno de omega t más el ángulo de desfase por v de t, lo que estamos diciendo es que esta función
solamente va a estar definida para instantes mayores que 0. Estas eran las consideraciones básicas de las señales. ¿Sí? Bueno, en cuanto a operaciones, habíamos visto dos operaciones, una operación que tenía que ver con el escalado y otra que tenía que ver con el retraso temporal. Esas eran las consideraciones básicas de nuestra señal. Dicho de otra manera, vamos a analizarlo desde este punto de vista. Aquí traje algunas operaciones básicas. Vamos a usar otro programa para verlo cómo funciona en un ambiente de control o cuando lo vayamos a simular, que es lo que tendríamos que básicamente hacer. Mientras carga. Bueno, bien. Voy a usar aquí un paquete, el Xcos, que me permite a mí visualizar las señales. Entonces, vamos a ir aplicando cada una de las señales, vamos mirando cada una de las operaciones. Luego hacemos operaciones para conformar señales un poco más complejas. ¿Sí? Entonces vamos a abrir aquí unas que ya tengo cargadas. Entonces, estas serían mis operaciones básicas. Bueno, es muy sencillo. Entonces, veamos por este lado. Aquí lo que tenemos es una función. ¿Cuál sería esta? La paso. Listo. Entonces decíamos que una función paso, vamos aquí, esta función vale 1 para instantes mayores que 0. ¿Sí? Bien, entonces vamos a colocarla acá y vamos a cambiar algunos de los parámetros. Voy a cambiar aquí que es el step time, que es básicamente desde dónde va a estar. Vamos a dejar en 0. Vamos a ver cómo nos va. Oh, qué bien. Creo que no está conectado al teclado, no lo recibió. No. Un momento, revisamos teclado. No lo recibió. Ok. Esperemos que ya, listo. Bien. Entonces voy a modificar aquí, lo voy a dejar en 0 y vamos a ver qué valor tiene. ¿Sí? Noten que este es el valor final, el que habíamos dicho que valía 1 para t mayores o iguales que 0. Entonces lo dejamos aquí y corremos la simulación. Nos interesa bueno, estamos aquí en esta. Listo, vamos a quitar esta un momento. Listo. Note que para valores inferiores a 0 vale 0 y vale 1 para t mayores o iguales que 0. ¿Listo? Ese sería nuestro primer argumento. Pero ¿qué pasaría si nosotros dijéramos no? Lo que quiero ahora es que esta señal ya no se encuentre en 0, sino que se encuentre en 1. ¿Sí? Entonces que tenga esta forma y que tenga básicamente un valor de 1. Entonces decíamos, oiga, eso básicamente lo podemos representar así: u de t, ¿cierto? Que es la función paso, menos este valor que está aquí, el retraso temporal, una unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la función vale 1 para t mayores o iguales que 1 y 0 para t menores que 1. ¿Sí? Bueno, modifiquemos eso aquí en este diagrama. Vamos a ver, lo modificamos acá y vamos a colocar este step time. Lo colocamos en 1. Simulamos. Bien, dejamos esto aquí, esto no, y esta. Entonces, note que aquí, ¿cuánto se retrasó? Una unidad. Y su valor final es de 1. Dejé solamente la simulación hasta 5 segundos, pero esto continúa en el tiempo hasta el infinito. Entonces, ya con eso, digamos que queremos ahora que ya no sea de 1, sino que sea de 2. Entonces tendría esta forma, ¿no? 2.
Lo que debo hacer aquí entonces es simplemente modificar este valor del step time. Esto se cumple tanto para Scilab como para MATLAB, es lo mismo y es igual, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasó acá. Listo, note, entonces ya la retrasamos 2 unidades. Bien, listo. Bien, esa sería la primera parte. Ocurre también para la señal, por ejemplo, la rampa. Entonces hagámoslo aquí para la rampa. Entonces digamos que tenemos esta función, es una rampa. Entonces teníamos, su definición sería t, ¿cierto? Por v de t. Entonces ya sabemos el significado de esto, ¿no? Significa que va a existir desde 0 hasta infinito. Sí, básicamente estamos obviando la parte negativa. Pero si quisiéramos hacer, por ejemplo, un desplazamiento temporal, acá, entonces diríamos t menos 1 como argumento, ¿no? Lo vamos a dejar así. Vamos a tomar esta función, esta es la rampa, y fíjense que aquí tiene la pendiente. La pendiente para nuestro caso es unitaria, y vamos a decirle que va a comenzar desde 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál sería su efecto. Mira, note que ya se ha retrasado una unidad, ¿sí? Entonces la función tiene un valor unitario. Vamos a ver si eso es cierto. 1, ahí no hay problema. Y aquí en 2, pues básicamente ya ahí tenemos nuestra pendiente. Se ha incrementado una unidad por cada unidad de tiempo. Retrasémosla un poco más. Por ejemplo, 3 unidades. Creo que no, lo que hice fue modificar aquí, aquí, listo. 3 unidades. Lo que modifiqué fue básicamente la rampa, ¿no? La pendiente. ¿Está? Miren. Entonces, nota algo particular. 0 venía bien y subió con una pendiente unitaria. Listo. Dejé a propósito esta. Note que básicamente esta es una rampa, pero aquí hay algo que es lo conocemos como un integrador. Ya vamos a definir algunas cuestiones, unas funciones. Vamos a ver cómo se operan. Entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Entonces, si yo tengo una función delta de Dirac y la integro, lo que estoy obteniendo básicamente es una función paso. Si yo tengo una función paso y la integro, lo que obtengo es una rampa. Y si yo tengo una rampa y la integro, pues básicamente obtengo una función, un polinomio, ¿no? Un polinomio de este orden. Pero eso, bueno, ¿cómo matemáticamente se ve? Esto vamos a hacerla. Digamos que tengo una función u de t, ¿cierto? Que está definida como 1 para t mayores o iguales que 0 y 0 para t menores que 0. Esa es nuestra definición. ¿Listo? Ahora simplemente le vamos a aplicar una integral a esta función u de t. Entonces decimos, vamos a integrar la función u de t y lo hacemos con respecto al tiempo. Debemos partirlo en dos partes, ¿no? Entonces decimos, oiga, eso es equivalente a decir 1, ¿sí? La definición, pero para valores mayores que 0, más 0, ¿cierto? 0, más 0, por la integral vamos a tomarlo desde menos infinito hasta 0, ¿no? Que me faltó el diferencial de t. Listo.
¿Qué nos daría esto? Pues 1 de t sería 1, ¿cierto? De t. Esta parte nos da 0. Evalúa entre 0 y t. Y bueno, ya conozco esta integral, entonces esto es 1 por t evaluado entre 0 y t, que básicamente es la definición de una función que rampa. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, quitamos esto, no habría problemas, quitamos esto, pero para tenerlo pendiente. Entonces, de acuerdo a eso, entonces yo ya voy conformando este tipo de señales. Es importante porque cuando esté haciendo conformación de señales complejas, me sirve como base para empezar a armar, por ejemplo, este tipo de señales. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Expresarla en forma de funciones paso, de funciones deltas de Dirac y de funciones rampa o polinómicas. ¿Sí? Es lo primero que debo entender. Bueno, si lo tenemos en este sentido, pues si yo lo aplico la derivada, ¿cierto? Me estoy yendo en este sentido. Entonces, una función paso, si yo la derivo, obtengo una función delta de Dirac. Si yo tengo una función rampa y la derivo, pues tengo una función paso. Y si tengo un polinomio, pues básicamente estoy obteniendo una rampa. Veamos, por ejemplo, si yo tengo una función t, ¿cierto? Que es básicamente, bueno, vamos a escribir la t por u de t. Estamos diciendo que existe de t en adelante, es decir, de 0 en adelante. Entonces derivaríamos la función. Vamos a decir que vamos a derivar la función con respecto al tiempo. Y decimos que la función f de t es igual a t. ¿Listo? Por u de t. Ya. Entonces, la derivada de t, 1, ¿cierto? 1 por u de t. U de t no cambia. ¿Listo? Noten que esto es solamente para expresarme que la función existe desde un punto determinado. En este caso, desde t igual a 0. Esta sería mi primera concepción. ¿Sí? Básicamente, por ejemplo, vamos a ver algunas operaciones. Esta que está aquí es una operación de integración. O sea, es su equivalente. Esta que está acá es una derivación. Es decir, una derivada con respecto al tiempo. Para tenerlo presente. Ahora, ya conozco más o menos el comportamiento de las funciones. Ya hemos visto qué pasa con el retraso temporal. ¿Sí? Ahora vamos a verlo sobre el proceso de escalado. ¿Listo? Vamos a ver algunas aquí sobre algunas operaciones. Les voy a cerrar esto acá. No lo voy a dejar. Bueno, entonces lo que tenemos aquí, por ejemplo, esta es una función paso. Veamos cómo está. ¿Desde dónde arrancaría? Desde 2. Y su valor final es 1. ¿Sí? Entonces esperaríamos como resultado, aquí estoy como, que se comportará de esta forma, ¿no? ¿Sí o no? Veamos. Desde 2. Entonces debería comenzar no desde 1, sino desde 2. Entonces tendría que hacer esto. ¿Listo? Veamos si funciona. ¿Cómo sería su comportamiento? Bien. Esta no es. ¿Listo? Es esta. ¿Sí? Que es la función que estamos buscando. 2. Entonces la hemos retrasado 2 unidades. 2 unidades de tiempo. O 2 segundos. Listo. Ahora,
Si notamos aquí lo que estamos haciendo es un proceso de escalado. Vamos a trabajar sobre esto. ¿Qué era el proceso de escalado? El proceso de escalado teníamos dos variantes, ¿no? Entonces teníamos una caja negra aquí y multiplicábamos por una ganancia. En este caso vamos a dejar la ganancia en 2. ¿Qué significa? Que si yo entro una señal aquí a mi caja de esta forma y es unitaria, pues esperaría que solamente me afectara ¿qué? El valor de Y. Entonces su valor estaría en 2. Si fuera la ganancia de 3, pues este valor sería 3. Entonces lo que básicamente estamos es cambiando la amplitud de la señal. ¿Sí? Vamos a cambiarlo, por ejemplo, dejémoslo en un valor, no sé, un valor de 2.5. A ver qué pasaría. Vamos acá. Cambiamos aquí y cambiamos esa ganancia por 2.5 para hacerlo como más evidente. Creo que no lo cogió. Vamos de nuevo. Esta no, la ganancia no. Tenemos un problemita acá. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Ganancia de 2.5. Vamos a verla. A ver si se aprecia mejor. Ganancia. No la está tomando. Vamos, hagámoslo por 3. A ver qué pasa. Pues miremos por un momento. El step time 2, 2, ok. Ponémoslo, listo. Esa no. B no la está tomando. Voy a eliminar esta. Eliminamos esta. Eliminamos estas. Vamos a verla aquí. A ver si la toma. Bueno, se subió, ¿no? 2. Bueno, eso es básicamente porque aquí en esta escala creo que he dejado esta escala en 2. Vamos a cambiarla un poco. Era por eso, ¿no? Vamos a dejarla en 4 para poderla ver. Listo. Entonces, ¿vale? 3. O sea, no, era un problema de escala del ajuste del scope. Pues ahora sí, vámonos por 2.5. Listo. Aquí ya quedó perfecta, ¿no? 2.5. Les dijimos, ¿cuándo comienza? Comienza en 2 y vale 2.5. Si necesitara hacer su definición matemática, pues digo, oiga, eso es 2.5 por U de T. ¿Pero cuánto lo retrasé? 2 unidades. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí ya vamos chequeado. Ahora, existía otro tipo de operación. Bueno, eso pasaba, por ejemplo, cuando esto era mayor que 1, ¿no? Si era mayor que 1, pues básicamente iba a ser este proceso, de expandirla. Pero si este es menor que 1, está entre, recordemos, entre 0, menor que, vamos a bajar esta K, menor que 1, lo que vamos a hacer es una compresión. La vamos a comprimir un poco. Veamos cómo funcionaría. Vamos a suponer que vale ahora 0.5. Entonces esperaríamos que cayera a la mitad. Creo que ya la hizo. Acá. Listo. ¿Sí? Entonces la dejó en 0.5. Entonces la definición, ¿cómo quedaría? Su definición sería 0.5 U de T menos 2. Entonces, ¿qué hemos hecho? La hemos desplazado y la hemos comprimido. Recuerde que debe estar este valor, ¿no? Esta constante K que tengo aquí es básicamente menor o igual que 1, ¿no?
No funcionaría para valores negativos. Si coloco un valor negativo, tiene otro contexto. ¿Sí? Vamos a ver cuál sería el contexto si esta señal, por ejemplo, vamos a hacer esto. Menos 1 por u de t menos 2. Entonces, la señal sería esta, ¿no? Arrancaría en 2, la original, ¿no? Y es una función paso. Pero cuando la multiplico por un valor negativo, entonces lo que estamos haciendo esto. F de t es igual, bueno, aquí lo que es negativo es menos f de t. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente haciendo un giro, ¿no? Como si fuera un giro alrededor del eje X. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarlo. Vamos a colocarlo aquí en menos 1. Bueno, vamos a cambiar un poco la escala para poderlo ver mejor. Menos 1, vamos a cambiar aquí a menos 2 para poderlo apreciar mejor. Y dejámoslo aquí en 2. ¿Sí? Entonces venía normal su función y mire lo que hizo en 2. Hizo el cambio y continúa hasta el infinito. Esa sería su forma básica. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si hago esto a la misma señal? Menos 0.5 por u de t menos 2. Este que está aquí, vamos a dibujar la normal, entonces la 0.5 quedaría, vamos a ir dibujándola paso a paso, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de cada una de las operaciones? Bien, cojo la señal u de t, que es esta, la retraso 2 unidades, 1 y 2, desaparece acá, y su valor es 1, ¿no? 0.5, ¿qué vamos a hacer ahora? La comprimimos. ¿A cuánto? A 0.5. Bueno, aquí hay un pequeño problema, es que la retraso, ¿no? Hagamos la escala como sería así, ¿no? Sería 0.5 y aquí sería 2 unidades. Pero este negativo lo que hace es girármela. Entonces tendría lo siguiente: la retraso 2 unidades y la giro. Y su valor quedaría en menos 0.5. Veámoslo. Entonces la tengo menos 0.5. Ok. La retrasó y la giró. ¿Sí? Ok. Listo. Si ahora este valor, por ejemplo, es de 2, de menos 2, ¿cuál sería el efecto sobre la misma señal? Tendríamos esta en 2, ¿cierto? Ya una vez aplicada la ganancia, y la reflejamos, ¿no? Entonces tendríamos menos 2. Note que la expandimos. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 2 u de t menos 2. Veamos cómo funciona. Cambiamos un poco las propiedades del bloque aquí. Vamos a darle a menos 3 para apreciarla mejor. ¿Sí? Noten que quedó ya en menos 2. Listo. Entonces, a partir de este tipo de operaciones básicas, estamos simplemente aplicando escalados y retrasos temporales. No hemos hecho nada más hasta el momento. Pero digamos que ¿qué pasaría
Ahora sí, vamos con la técnica. Si quisiéramos analizar este tipo de señal, construirla a partir de funciones básicas, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Entonces voy a parar un momento y vamos pensando